Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Bien, Dios les bendiga a todos en esta hermosa y bendecida tarde que el Señor nos concede de podernos presentar delante de la presencia del Señor con un corazón muy agradecido por todas sus bondades, por todas su fidelidad en la cual el Señor es fiel para con cada uno de nosotros. Le doy gracias al Señor porque me concede el privilegio de poder llegar hasta la intimidad de su hogar con el mensaje de la palabra del Señor a través de este medio. Así que el Señor esté bendiciendo grande y poderosamente sus pasos. Y bueno, que allí donde usted se encuentra en este momento pueda ser bendecido, puede ser fortalecido, ministrado por el poder de la presencia del Señor y por el poder de su palabra. Así que Dios bendiga a todos los hermanos que ya están conectados en esta preciosa tarde. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los hermanos. Un saludo muy especial para todos ustedes, hermanos y amigos. Dios les bendiga de una manera muy especial. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, voy a dar lectura a un texto de la palabra del Señor que se encuentra en Gálatas capítulo 5 y versículo 1. Gálatas capítulo 5 y versículo 1. Vamos a estar meditando bajo el tema firmes en la libertad de Cristo. Firmes en la libertad de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a dar lectura a este versículo de la palabra del Señor. Dice: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Oremos al Señor. Padre buen Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, le doy gracias en esta hermosa tarde, porque tu misericordia es grande, Señor, para con cada uno de nosotros. Señor, te damos gloria, te damos honra, Señor, porque tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor, fiel y verdadero. Oh, Señor, te doy gracias por este hermoso privilegio que usted nos concede, Señor, de podernos presentar delante de tu presencia. Señor eterno, en esta hora te pido que vengas, Señor, ministrando este precioso momento, que vengas bendiciendo, Señor, a todos aquellos que en este momento, Señor, están ya conectados para poder escuchar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor eterno, te pido que ministres sus vidas, que ministres sus corazones en una forma muy especial, Señor, ministrando sus vidas. Habla conforme a la necesidad. Tú conoces la necesidad de cada uno, Señor eterno, en esta hora. Tú conoces la necesidad de tu pueblo. Tú conoces la necesidad, Señor, de ese corazón en esta hora que se ha presentado delante de ti. Oh, Señor, te pido que ministres este momento en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre eterno, en el nombre de Cristo, que esas mentes, Señor, y esos corazones pueden estar receptivos a la luz de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, Dios les bendiga. Gloria a Dios, Dios les bendiga a todos los hermanos en esta hermosa tarde. Bien, vamos a estar meditando, les decía, bajo el tema firmes en la libertad de Cristo. Firmes en la libertad de Cristo. Como decía estos versículos de la palabra del Señor que dimos lectura: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gloria sea al Señor. Está ahí en Gálatas capítulo 5 y versículo 1. Aquí estos versículos de la palabra del Señor nos habla de la necesidad de mantenernos firmes en la libertad. Nos habla de esta necesidad muy importante que está en nuestras vidas, y es la necesidad de mantenernos firmes en la libertad que los creyentes tenemos en Cristo. El Señor nos ha dado esa libertad. Nos ha dado esa libertad que la obtenemos a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y esa libertad que hemos recibido del Señor, es necesario mantenernos firmes en esa libertad. Como ya lo dice el apóstol Pablo,
Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Caso contrario, se sufrirá severa consecuencia. Al no mantenernos firmes en esa libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres, al no estar firmes en esa libertad, podemos sufrir severas consecuencias. Bendito sea el nombre del Señor, al no permanecer firmes en esa libertad. Una de las bendiciones más maravillosas de vivir la gracia de Dios en nuestra vida es la libertad que tenemos en Cristo. Una de las grandes bendiciones que nosotros tenemos en Jesús, que nosotros tenemos en Cristo, es la libertad que Él nos ha dado, la libertad que hemos recibido de Cristo. Y a los amigos les decimos en esta hora que esa libertad usted pueda venir sobre su vida, esa libertad, si usted viene delante del Señor, entrega su vida a Cristo Jesús, y usted podrá experimentar esa paz, esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Por lo tanto, aquellos que hemos recibido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Señor nos ha dado esa libertad, pero es necesario vivir bajo esa libertad, bajo los parámetros de la palabra del Señor. Y es una de esas virtudes, es mantenernos firmes en esa libertad. Por eso dice Juan capítulo 8 y versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solamente Jesucristo nos puede dar la verdadera libertad. Y esa libertad nos hace libres, bendito sea el nombre del Señor. Por eso es muy importante mantenernos firmes en esa libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nosotros hemos conocido la verdad es Cristo. La verdad se encuentra en la persona y obra de Jesucristo a través de su palabra. Los creyentes de Galacia, por haber recibido a Cristo como su Señor y Salvador, llegaron a una posición de libertad en Cristo. Antes de ser creyentes, su posición era de esclavo y era de pecado. Los creyentes de Galacia habían recibido al Señor como su Salvador, y ellos pudieron experimentar esa posición de libertad en Cristo, ser libres de las consecuencias del pecado. Pero antes de ellos ser creyentes, su posición era de esclavo del pecado. Por eso dice Efesios capítulo 2 y versículo 1 en adelante: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Las personas que, como dice el apóstol Pablo, dice que el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El pecado produce muerte, el pecado produce condenación eterna. Y dice el apóstol Pablo, antes andábamos así, en esa condición de pecado, en esa condición de esclavo del pecado, como anduvimos en otro tiempo, dice el apóstol Pablo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todas las almas que no obedecen a la palabra del Señor, todas las vidas que no están sujetos a la palabra del Señor, a los principios que la palabra del Señor nos presenta a través de las Sagradas Escrituras, dice la palabra del Señor que están sujetos y son esclavos del pecado. Dice que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por eso vemos por todo lugar, a diestra y a siniestra, personas en las cuales
en su corazón maquinan cosas malas, dañinas, en contra de la voluntad del Señor. Por eso es muy importante que nosotros nos mantengamos firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y él dice, el apóstol Pablo, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Detrás de una conducta pecaminosa, detrás de un corazón rebelde y contrario a la palabra del Señor, está el príncipe de la potestad del aire. Y dice el apóstol Pablo en Efesios, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, dice el apóstol Pablo, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Déjeme decirle, las personas y las almas que no tienen la libertad de Cristo en sus vidas están siendo esclavos del pecado, influenciados por el príncipe de la potestad del aire. Por eso vemos los pensamientos de los hombres hoy en día continuamente son hacia el mal, y éramos por naturaleza, dice el apóstol, hijos de ira, los mismos que los demás. Entonces es necesario entender hoy en este momento que es necesario presentarnos delante del Señor, afirmar nuestra vida delante del Señor, porque no solamente porque nos decimos llamar cristianos, ya estamos gozando de la libertad, cuando verdaderamente todavía hay acciones, hay actitudes en las cuales nos esclavizan por la naturaleza de la carne. Por eso dice el apóstol Pablo que es un espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si hay desobediencia en los corazones de las personas, aunque nos podamos llamar cristianos, pero verdaderamente están siendo todavía esclavos del pecado. Dice el apóstol Pablo, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, es decir, ahora somos libres en Cristo. En los deseos de nuestra carne, dice el apóstol Pablo, anduvimos en otro tiempo. Si todavía somos influenciados por los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son en contra del Espíritu, dice la palabra del Señor, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, dice el apóstol Pablo. Si todavía hay pensamientos no acordes a los principios de la palabra del Señor, déjeme decirle que todavía somos esclavos del pecado. Pero si estamos gozando de la comunión con Cristo, la comunión con el Espíritu Santo, bendito sea el nombre del Señor, tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, gozamos de la libertad en Cristo. Entonces, déjeme decirle, entonces somos libres, el Señor ha hecho una obra gloriosa en nuestra vida. Como dice Juan capítulo 8 y versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bendito sea el nombre de Cristo. Eran esclavos del pecado. Los de Galacia, como mencionamos en el capítulo 5 y versículo 1 de los Gálatas, ellos eran esclavos del pecado en un tiempo pasado. Eran esclavos del pecado, eran esclavos de Satanás, eran esclavos del mundo y esclavos de la ley, sin importar si eran judíos o gentiles, o si eran esclavos por igual, porque Satanás no mira nacionalidad. Satanás no mira la condición social de las personas, de los seres humanos, y no mira edad. Su propósito principal es atar al alma del ser humano, es atarlo a través del pecado, a través de la influencia maligna, a través de los deseos de la carne, para luego llevarlos a una condenación. Ese es el propósito de Satanás: robar, matar y destruir. Pero dice la palabra del Señor de que Cristo vino a dar vida y vida en abundancia, y en eso nos aferramos, en eso estamos, nuestra fe, nuestra confianza. Bendito sea el nombre del Señor, de que Cristo ha roto esas cadenas. Cristo rompió esas cadenas que nos tenían atados por las influencias del mal, por la influencia del pecado. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si hay algo que todavía lo tiene atado a través del pecado, a través de los deseos de la carne,
venga a Cristo, reconcíliense con el Señor. Si todavía siente en su corazón, si todavía hay cosas en nuestro ser interior que no nos dejan gozar de la libertad de Cristo, déjeme decirle que todavía está siendo esclavo del pecado, porque Cristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Bendito sea el nombre del Señor, quien rompe las cadenas, quien obra en el corazón del ser humano, quien cambia los pensamientos del hombre, quien cambia los corazones del hombre. Se llama Cristo Jesús, es el poder regenerador del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. De allí nada de este mundo puede obrar y hacer un milagro en los corazones. Su nombre es Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria sea el nombre del Señor. Cristo, mediante su sacrificio en la cruz, es quien hizo posible que el pecador que cree en Él llegue a ser salvo. Es Jesucristo de Nazaret, es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario que obra poderosamente en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, en el corazón de los jóvenes. Es el sacrificio de Cristo Jesús, es creer en Él, creer en su palabra. Pero el creer en su palabra no solamente significa de diente a labio, no solamente significa decirlo o memorizarlo, sino también lleva la obediencia, lleva a hacer un cambio de vida. Bendito sea el nombre del Señor. El decir yo creo en Cristo lleva a un cambio de vida. Pero si yo puedo decir que yo creo en Jesús y no he experimentado el cambio interior en mi corazón, no soy libre en mis emociones, no soy libre en mi corazón para gozar de una intimidad con Cristo, con una intimidad con el Espíritu Santo, aunque nos podamos tener todos los títulos posibles de este mundo o el título de cristiano, pero si todavía no gozamos de la libertad dentro de nuestra vida, todavía estamos siendo esclavos del pecado, porque quien rompe esa maldición del pecado en el corazón del hombre es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dice el apóstol Pablo: y todo vuestro ser, y todo vuestro ser, y todo nuestro ser no abarca una parte, no abarca una parte de nuestro ser, no abarca una parte de nuestro corazón. Cuando hablamos de nuestro ser, dice el apóstol Pablo: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En pocas palabras, el Señor está pidiendo a su pueblo la santificación por dentro y por fuera. Bendito sea el nombre de Cristo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice la palabra, sea guardado o sea santificado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si nuestro ser no está siendo santificado, significa que corremos el riesgo de quedarnos en la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Rechazar la salvación por la sola gracia que se recibe por la sola fe es equivalente a rechazar a Cristo. Si no nos estamos santificando delante del Señor, estamos aquí en este mundo. Estamos aquí en este mundo, pero no le pertenecemos a este mundo. Aquí estamos simplemente, dice la palabra del Señor, que somos peregrinos en este mundo. Estamos preparándonos para el encuentro con nuestro Señor y Salvador. Eso debe de estar en nuestra mente, en nuestro corazón, que aquí nos estamos preparando, es decir, santificándonos. Dice la palabra del Señor en Hebreos, capítulo 10 y versículo 26 en adelante. Porque si pecaremos voluntariamente, oiga esto, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Porque si pecaremos
voluntariamente. Y dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Está hablando con los cristianos, está hablando con el pueblo del Señor, está hablando con aquellos que decimos que somos cristianos evangélicos. Pero si todavía hay pecado en nuestra vida, ¿qué significa pecado? Pecado es desobedecer o quebrantar los mandamientos del Señor establecidos en su palabra. Entonces, si pecamos voluntariamente, es decir, ya teniendo conocimiento de la palabra, ya conociendo la palabra del Señor, y si pecáramos voluntariamente, dice el escritor a los Hebreos, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice la palabra que ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Cristo nos ha otorgado la libertad, pero eso no significa que debemos de usar la libertad para libertinaje, en ninguna manera, porque muchos se han confundido con esta frase de la palabra del Señor, que nos ha llamado libertad. Pero esa libertad a muchos los ha llevado a estar siempre esclavizados en el pecado. Cuando hablamos de que Cristo nos ha otorgado libertad, estamos hablando que se refiere a la libertad que el Evangelio ofrece a través del sacrificio de Cristo. El antiguo pacto fue de esclavitud, fue de pecado y fue de muerte. Pero el nuevo pacto es de libertad, es de justicia, y es de vida y es de santidad delante del Señor. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto es de vida, es de justicia, es de santidad para todos aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús. Por lo tanto, debemos de tener muy bien en claro esto, de que la libertad no es ocasión para seguir siempre en el libertinaje de la carne, sino al contrario, es la libertad para prepararnos y santificarnos en este mundo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos los cristianos disfrutan de la libertad del Señor, los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, los que han crucificado la carne. Dice la palabra del Señor que ellos van a recibir la heredad celestial. Bendito sea el nombre del Señor. No se debe abusar de la libertad o usarse como ocasión para pecar en ninguna manera. No se debe de usar la libertad como ocasión para seguir pecando en ninguna manera. Gálatas capítulo 5 y versículo 13 dice el apóstol Pablo: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos con los otros. Oiga, hemos sido llamados a libertad. Nosotros hemos recibido la libertad que Cristo nos ha dado a través del sacrificio en la cruz del Calvario, pero que solamente dice la palabra del Señor que no usemos la libertad como ocasión para la carne. Es decir, que no le demos rienda suelta a la carne, a los pensamientos impíos, a las conductas inmorales y comportamientos contrarios establecidos en la palabra del Señor. Por eso ya la palabra del Señor nos presenta todos los estándares de la palabra del Señor, en las cuales cada uno de nosotros debemos de seguir caminando. La Biblia nos dice que somos esclavos del pecado o esclavos de la justicia. Eso nos dice la palabra del Señor. Muy bien, si seamos esclavos del pecado o esclavos de la justicia, en una de esas dos áreas nos encontramos, ya sea esclavos del pecado o esclavos de la justicia. Aquellos que son esclavos del pecado no pueden liberarse de él, pero una vez que somos liberados del poder del pecado por creer en el sacrificio expiatorio de Jesucristo en la cruz, y hacemos de Jesús el Señor de nuestra vida, nos convertimos en un tipo diferente de esclavo y encontramos la completa paz y la verdadera libertad en Cristo Jesús. Ahora ya no somos esclavos del pecado, sino que somos esclavos de Jesucristo, siervos de Jesucristo. Entonces, la palabra del Señor nos presenta: podemos ser esclavos del pecado o podemos ser esclavos de Jesucristo. Usted y yo decidimos. Primera de Corintios
capítulo 7 y versículo 22 nos dice la palabra: porque el que en el Señor fue llamado, siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, dice la palabra del Señor, esclavo es de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Somos esclavos de Jesucristo y el esclavo hace lo que su Señor le dice que haga. La vida de Cristo es una vida de fe. La vida de Cristo es una vida de comunión con el Espíritu Santo. La vida de Cristo es una vida de obediencia y confianza plena en la palabra del Señor. Si decimos que somos esclavos de Cristo, si decimos que ya la vida de pecado la dejamos atrás, esto significa entonces de que estamos viviendo una vida de fe. Estamos viviendo una vida de comunión con el Espíritu Santo. Estamos viviendo una vida en obediencia a la palabra del Señor. Lo que significa que estamos viviendo en completa armonía con la palabra del Señor. Si decimos que somos esclavos de Cristo, es porque estamos viviendo en armonía con estos principios de la palabra del Señor. Pero si en una de estas áreas estamos fallando, significa que estamos equivocados y es necesario inventar nuestro camino para poder corregir nuestra forma de andar que estamos en esta vida. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Bueno, la palabra del Señor nos dice en los versículos que leímos al inicio, en Gálatas capítulo 5 y versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Oiga lo que nos dice la palabra del Señor. Si queremos entonces gozar de la libertad de Cristo, en primer lugar lo que tenemos que hacer es estar firmes en la libertad que Cristo nos ha dado. Es estar firmes en la libertad que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de firmeza, estamos hablando de estabilidad en el Evangelio. Estamos hablando de que no nos movemos ni por nada de este mundo. Estamos hablando de una perseverancia en el Evangelio. Estamos hablando de buenos cimientos en nuestra vida espiritual. Pero si esto no es una realidad en nuestra vida, significa de que no estamos caminando firme en el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Y si no estamos caminando firme en el Evangelio, lo que significa que corremos un gravísimo problema, un gravísimo peligro. Porque dice la palabra del Señor que Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no anda buscando a quien devorar aquella alma que no ha recibido a Cristo. Está hablando de que anda buscando el alma, aquello que decimos que hemos recibido al Señor. Como nuestro Señor sabe de que Él quiere llevar esas almas al infierno. Por lo tanto, Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, mi amado hermano, a través de la palabra del Señor, el Señor nos viene hablando y nos dice: para poder gozar de la libertad en Cristo, debemos estar firmes en la libertad que Cristo nos ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Firme, la firmeza es necesaria en nuestra vida. Una estabilidad en nuestra vida como cristianos, dentro del Evangelio. Algo que no se mueve en nuestra vida. Dice la palabra del Señor que en Santiago dice de que no sea el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos, dice la palabra del Señor. Debemos de tener perseverancia en el Evangelio. No perseverar por unos días, no perseverar por unos meses y después seguir en la vida de pecado. El Señor nos está llamando, nos ha llamado a una vida de libertad. No nos ha llamado a una vida de pecado. Nos ha llamado a una vida de libertad. Una vida de comunión, una vida de oración, una vida de santidad. A eso el Señor nos ha llamado. ¿En qué vamos a estar firmes? Vamos a estar firmes en primer lugar. Es necesario estar firmes en la fe, firmes en la santidad, firmes en la comunión con Cristo, firmes en la obediencia a la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13, dice la palabra del Señor: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Oiga, ¿por qué es necesario estar firmes dentro del camino del Señor?
El propósito es, como dice la palabra, no estar otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Por eso el Señor nos dice en esta hora, en esta tarde, para no estar otra vez sujeto al yugo de esclavitud, dice la palabra del Señor que estemos firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libre. Bendito sea el nombre del Señor, lo que significa que si no vivimos la vida cristiana firmes en la libertad, firmes en el Evangelio, entonces corremos el peligro de ser otra vez sujetos al yugo de esclavitud del pecado. Por eso dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que hay que hacer? En 1 Corintios, capítulo 16, versículo 13. Velado, estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. En otra traducción dice, en pocas palabras, eso de velado significa estén alerta. Cuando el Señor nos habla que velemos, nos está diciendo que estemos alerta, que estemos viviendo una vida de discernimiento espiritual. Al tiempo que estamos viviendo tiempos finales, la venida de Cristo está a las puertas, la venida del Señor está a las puertas. Por lo tanto, dice la palabra del Señor que nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda. Aunque muchos retrocedan, aunque muchos vuelvan atrás, el Señor nos ha llamado a gozar una vida de libertad, pero es necesario estar velando, es necesario estar alerta de dónde puede llegar el enemigo. Bendito sea el nombre del Señor, porque Satanás no descansa. Lo que el diablo quiere es robar la comunión que usted tiene con el Señor. Lo que Satanás quiere es robarle la fe que usted tiene con el Señor. Lo que el enemigo quiere es quitarle la santidad que usted tiene con el Señor. Lo que Satanás quiere es robar esa vida de fe, esa vida de comunión que usted y yo tenemos con el Señor. Ese es el trabajo de Él. Y si Él logra ese objetivo, entonces ya no ganó la batalla. Entonces ya perdimos la batalla. Por eso dice la palabra, velado, estar firmes en la fe. Y estamos hablando de velar, estamos hablando de estar alerta. Debemos estar alerta al tiempo que estamos viviendo. Dice Mateo capítulo 24 y los últimos versículos de ese capítulo dice, velad, porque no sabéis cuándo será la venida del Hijo del Hombre. Otro versículo en la palabra del Señor dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Esa es la vida de alerta. Eso es una vida de estar vigilantes. Dice, estar firmes en la fe. Lo que significa permanezcan firmes en la fe. La fe en la palabra, la fe en el Evangelio, la fe en las promesas del Señor. Debemos estar firmes en la fe, firmes en las promesas de Dios, firmes en las promesas de la palabra del Señor, firmes a que Cristo pronto regresará por su iglesia. No hay que claudicar entre dos pensamientos, sino debemos de estar definidos en quién nosotros hemos creído. Es cierto, se van a levantar montañas de problemas, se van a venir enfermedades, se van a venir problemas, se van a venir adversidades sobre nuestra vida. Pero el Señor ya nos dijo, si esto hicieron con el árbol verde, ¿cuánto nomás hará con el árbol seco? Dice la palabra del Señor. Cristo dijo también, en el mundo tendréis aflicción, pero dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Y en eso confiamos, en eso debemos de estar firmes en la fe, firmes en la fe, firmes en Cristo, firmes en la palabra del Señor, firmes en las promesas del Señor. Y luego dice, portaos varonilmente, en pocas palabras, dice, portaos varonilmente y esforzados. En pocas palabras dice, sean valientes y sean fuertes. Sean valientes y sean fuertes. Eso es lo que está pidiendo el Señor. Dice la palabra, desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Los cobardes se quedan, los cobardes retroceden, pero el Señor está pidiendo valientes, valientes, valientes. El Señor está llamando a un pueblo valiente, hombres, mujeres, jóvenes valientes. Bendito sea el nombre del Señor. Valientes ante las acechanzas del enemigo. Bendito sea el nombre del Señor, como dijo David. Dice, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esa es la promesa del Señor. Es vital que fortalezcamos la nueva naturaleza de libertad que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dado una libertad en Cristo.
Ya no somos esclavos del pecado. Somos esclavos de Jesucristo. Y el esclavo hace lo que su amo, lo que su Señor le dice que haga. Por lo tanto, debemos estar continuamente alimentándonos con la fe. Usted y yo debemos de alimentarnos continuamente con la fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Por la fe dice la palabra del Señor de que los profetas del antiguo tiempo hicieron proezas, vieron milagros, vieron la gloria de Dios, vieron la gloria de Jehová por la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Por la fe el Señor condujo al pueblo de Israel en el desierto, aunque no miraban la tierra prometida, pero por la fe ellos caminaron como viendo al invisible. Por la fe. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que cultivar? Usted y yo debemos de cultivar. Es la fe. La fe es muy importante ante la adversidad. Si usted está pasando por un momento difícil, de dificultad, usemos la fe, usemos el escudo de la fe. Debemos de alimentarnos continuamente con la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, dijo David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es ella mi meditación de día y de noche, dice David. Por lo tanto, debemos de estar continuamente alimentándonos de la palabra del Señor. No de la basura de este mundo. No de lo que nosotros podemos escuchar, sino de la palabra del Señor. Debemos continuamente estar alimentándonos de la palabra del Señor. Es la palabra de Cristo en nuestra mente, en nuestro corazón, la que tiene poder. Bendito sea el nombre del Señor. También debemos de estar alimentándonos continuamente de la obediencia a la palabra del Señor, porque es muy importante la obediencia. Es muy importante la obediencia. El Señor nos ha llamado a la obediencia. Si decimos nosotros que estamos, el Señor nos ha liberado, nos ha libertado, entonces significa que estamos viviendo una vida en obediencia. Debemos de estar viviendo una vida en obediencia de la palabra del Señor, porque eso es lo que el Señor quiere de su pueblo. La obediencia a la palabra del Señor. Pero podemos decir de que somos obedientes a la palabra y no hacemos lo que el Señor nos dice. Debemos de ser también, cultivar cada día continuamente, alimentándonos a través de la oración. Como dijo el profeta Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La oración mueve montañas. La oración rompe las cadenas. La oración abre los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Todo esto es para obtener el poder que necesitamos para escapar al deseo de volver a la vieja vida pecaminosa. Esto que hemos visto en este momento es para poder obtener ese poder, esa autoridad, esa fortaleza que necesitamos continuamente para escapar del deseo de volver a la vieja vida pecaminosa. Porque estamos en este mundo, estamos en este cuerpo corruptible, no se ha vestido de incorruptibilidad. Por lo tanto, nuestros deseos nos pueden traicionar, nuestras emociones nos pueden traicionar. Por lo tanto, debemos continuamente continuamente alimentándonos de estos principios que hemos visto: la fe, la palabra, la obediencia, la oración, para poder recibir la fortaleza de lo alto. En Romanos capítulo 6 y versículo 12 dice la palabra del Señor: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios
como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Oiga, eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Que ya no reina el pecado en nuestra vida. Que ya no reina el pecado mortal en nuestro cuerpo, dice el apóstol Pablo. Ni tampoco dice la palabra que presentemos nuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino que dice la palabra que debemos de presentarnos delante del Señor como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Está hablando una regeneración de nuestro ser interior, y eso repercute en todas las áreas de nuestra vida. Todo nuestro ser debe de ser guardado irreprensible a la venida del Señor. Guardarnos en santidad delante de Él y no presentar nuestros miembros y no prestar nuestros miembros al pecado. Nuestro privilegio como esclavos de Cristo es la verdadera libertad. E invocaremos su poder para no permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal, cediendo a los deseos de la carne, a los deseos pecaminosos. Por eso dice la palabra del Señor en Juan capítulo 8 y versículo 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Oiga lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. En pocas palabras, el esclavo del pecado no va a heredar el reino de los cielos prometido, sino los hijos, dice la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquellos que hemos sido libertados del pecado es porque estamos gozando una libertad en Cristo. Es porque estamos gozando la comunión con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. No solamente de diente a labio, sino que hay una experiencia viva con el Espíritu Santo. Hay una experiencia viva en nuestro ser interior. Hay una experiencia palpable en nuestro ser interior. Bendito sea el nombre de Cristo, que podemos irradiar la bendición del Señor, que podemos irradiar la gracia de Cristo en nuestra vida. Bendito sea el nombre de Cristo. La gracia de Dios se debe de estar patente en nuestro rostro, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de proceder. La gracia de Dios, bendito sea el nombre del Señor, debe de ser reflejada en todas las áreas de nuestra vida, porque Cristo dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bendito sea el nombre del Señor. La libertad en Cristo es la única forma verdadera de una verdadera libertad, porque provee una verdadera libertad duradera en nuestra vida, más allá aún de esta vida que estamos viviendo, más allá de este cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor, porque dice la palabra del Señor. Jesús dijo en Juan capítulo 11 y versículo 25, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquellos que gozamos de la libertad en Cristo, bendito sea el nombre del Señor. Si partimos de este mundo, entonces ganamos en los cielos. Si partimos de este mundo, tenemos una patria celestial. Bendito sea el nombre del Señor. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Cristo, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oiga, esta es la garantía de la libertad en Cristo. Esta es la garantía de los hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, que si partimos de este mundo, ya sea por una enfermedad o ya sea que Cristo venga, entonces tenemos una verdadera vida allá en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor, donde no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá angustia, no habrá adversidad, porque el Señor es el Rey de reyes y Señor de señores, y Él con su gloria ilumina toda la ciudad, dice la palabra del Señor.
Una persona que ha experimentado la verdadera libertad en Cristo está llamada a vivir como su siervo. Oiga, esto es muy importante. Si nosotros estamos viviendo la libertad de Cristo, esto significa que hemos sido llamados a vivir como siervos de Cristo, no como siervos del pecado, no como esclavos del pecado, sino como siervos de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Que la gente nos reconozca como siervos de Cristo, no como una persona común y corriente, sino como siervo y sierva de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, porque la luz no tiene comunión con las tinieblas, dice la palabra del Señor. El propósito de Pablo fue un ejemplo de esto, ya que muchas de sus cartas comenzaron con la presentación de sí mismo como un siervo de Jesucristo. Ahí lo dice en Romanos capítulo 1 y versículo 1. La verdadera libertad proviene de conocer a Cristo a través de la fe genuina que viene por su palabra y por consecuencia obedeciendo sus mandamientos. Esa verdadera libertad viene por conocer a Cristo a través de una vida de comunión con el Señor. Dejar atrás la vida de pecado y tener la comunión con Cristo. Eso viene la verdadera libertad. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerde que el pecado esclaviza a las personas causando la muerte espiritual y la eternidad sin Dios. Recordemos muy claramente esto, de que el pecado esclaviza el corazón del ser humano. El pecado esclaviza el corazón del ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. Causando la muerte espiritual y la eternidad sin Cristo y la eternidad sin Dios. Dice la palabra del Señor que un rico gozó de todas las bendiciones, de toda riqueza en este mundo, haciendo grandes banquetes, haciendo grandes cosas en este mundo, gozando de la vida. Pero había Lázaro, el mendigo, dice la palabra del Señor, que comía de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aparte de eso, también tenía llagas en su cuerpo. Pero dice la palabra del Señor de que un día el rico murió. Y dice que fue el tormento eterno. Pero un día también Lázaro murió, el mendigo, que comía de las migajas que caían de la mesa del rico. Pero dice que fue al paraíso, al seno de Abraham. Y era consolado, pero más el rico era atormentado en una llama. Ese es el resultado de no ser libres de la esclavitud del pecado. Recuerde que el pecado esclaviza a las personas, causando la muerte y aún hasta la muerte eterna. Conocer a Cristo proporciona libertad del control del pecado y la vida eterna con Él. La verdadera libertad la obtenemos en Cristo Jesús, y Él rompe las cadenas del pecado. Somos liberados para servir a Cristo, porque la palabra de Cristo es la verdad que verdaderamente nos libera cuando permanecemos en ella. Somos llamados para servir a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando realmente creemos y nos convertimos a Cristo, Él nos da las fuerzas de agradarle y nos da la capacidad de obedecerlo mientras caminamos por el Espíritu que vive en cada uno de nosotros. Es el Señor que produce eso. Es el Señor que nos da la fuerza, nos da la fortaleza. Él nos da la capacidad diariamente para decir no al pecado. Finalizo con esto. Las palabras más bellas que un cristiano quiero oír de Jesús son las siguientes, como dice Mateo capítulo 25 y versículo 21. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo sé que todos queremos escuchar estas hermosas palabras de Cristo en aquel día. Pero como dice la palabra, bien, buen siervo y fiel. Debemos de ser siervos fieles de Cristo.
Por lo tanto, si queremos escuchar las palabras del Señor en aquel día, que nos diga: bien, buen siervo, significa que hemos servido a Cristo en este mundo. Hemos sido de bendición para este mundo a través de la gracia de Dios en nuestra vida. Y luego Jesús dijo: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero primero, asegúrese de que realmente está habitando Cristo en su corazón. Los que no crean nunca oirán esas palabras de Jesús, porque dice el Señor en Hebreos 11:6: sin fe es imposible agradar a Dios. Y reconozca que Jesús no es solo tu Salvador, sino que también Él es nuestro Señor. Significa que Él está controlando nuestra vida. Porque si decimos que Él es nuestro Señor, Él hace una pregunta en Lucas capítulo 6 y versículo 46. ¿Por qué me llamas Señor o Señor y no hace lo que yo digo? ¿Por qué no podemos llamar cristianos y no obedecemos a la palabra de Dios? Jesús dijo: ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? Podemos llamarnos hijos de Dios, pero si no estamos haciendo la voluntad del Señor, en aquel día tendremos problemas serios delante del Señor. Y las palabras más devastadoras que alguien creyendo ser un cristiano jamás querrá oír, las siguientes palabras que mencionó nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7 y versículo 21 en adelante, donde: aléjense de mí, hacedores de maldad, dijo el Señor, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, dijo Cristo: jamás los conocí. Hacedores de maldad, dijo Cristo. Mire qué lamentable será en aquel día, que muchas personas se presentarán, muchas almas se presentarán delante del Señor en aquel día, sacando sus credenciales ministeriales, sacando sus credenciales cristianas. Pero en aquel día, dice la palabra, el Señor les declarará: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y allí será el lloro y el crujir de dientes, lo que significa, amado pueblo del Señor, no solamente porque nos llamamos de diente al labio de ser hijos de Dios, ya ganamos la corona. Significa que estamos en este mundo y estamos en una lucha. Por lo tanto, como el tema en esta hora es firmes en la libertad de Cristo, si queremos gozar una eternidad con Cristo, debemos entonces estar firmes en la libertad de Cristo. Y ya vimos que es estar firmes en la libertad de Cristo. No solamente profesarlo de diente a labio, sino vivirlo, experimentarlo. Eso es algo muy especial. Bendito sea el nombre del Señor. Termino con Gálatas capítulo 5 y versículo 1, donde iniciamos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gloria sea el nombre del Señor. Que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice al pueblo del Señor. Gloria a Dios. Si usted está allí en esta hora y se va a reconciliar con el Señor, hoy puede hacerlo en esta hermosa tarde. Dígale: Padre eterno, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque has hablado en mi vida. Reconozco que he estado viviendo una vida de esclavitud del pecado y no he gozado de la verdadera libertad con que tú, Señor, me has hecho libre. Me presento delante de ti. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, por todas aquellas áreas en las cuales he descuidado. Te pido perdón, Señor. Te pido que inscribes mi nombre en el libro de la vida
Que me selles con tu Santo Espíritu. Que me limpies todo mi ser con el poder de tu Santo Espíritu. Y que tu gracia, Señor, puede cubrir nuestra vida, mi vida. Y el día que tú vengas, quiero irme contigo a gozar de una eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Si usted tiene alguna necesidad en esta hora, si usted tiene alguna necesidad en esta hora, si usted tiene alguna necesidad en esta hora, preséntese delante del Señor en este momento, en el nombre de Jesús. Hoy es el momento. Si usted tiene alguna necesidad, hoy es el momento. El Señor puede hacer un milagro en su vida. No importa la adversidad, no importa la enfermedad, no importa el nombre de esa enfermedad. Lo que importa es de que tenemos a Jesús, al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Príncipe de Paz, al Creador de los cielos y de la tierra. Y para Él no hay nada imposible. En esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, Padre eterno, me presento delante de tu presencia. Te pido, Señor, que venga ministrando en esta hora. Venga ministrando en esta hora, Padre. Oh Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, venga ministrando en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. En esta hora el Espíritu Santo está ministrando. El Espíritu Santo está ministrando en esta hora. El Espíritu Santo está ministrando en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Espíritu Santo, ministra. Espíritu Santo, ministra en esta hora. Rompa las cadenas. Que tu poder glorioso ministre en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Hay poder, hay poder, hay poder en la palabra. Hay poder en el Espíritu Santo. Hay poder, hay poder. La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová está aquí. La gloria del Señor está ministrando. Está ministrando. Está ministrando ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Espíritu Santo, ministra. El Espíritu Santo está ministrando. Aleluya. Solo extiende su mano. Solo levante su mano en esta hora. Allí donde está. Allí donde está en esta hora. Solo levante su mano en fe. Solo levante su mano en fe. Aleluya. Por la fe. Por la fe en la palabra. Por la fe en la palabra del Señor. Por la fe de Cristo. Por la fe en sus promesas. Ahora levante su mano. Allí donde está, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora el Espíritu Santo está ministrando por el poder de la palabra. Las cadenas se rompen. Las cadenas se rompen. Los demonios huyen. Los cielos se abren. Los cielos se abren. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Si usted es libre, gócese en el Señor. Busque del Señor. Allí donde está en esta hora, empiece a clamar al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en la palabra. Hay poder. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, mi Cristo amado. Padre eterno, yo te pido por mi tía Yita, Padre. Yo te pido por mi tía Margarita, Padre, en esta hora. Padre, ahí donde está en este momento, ministra. Ahí donde está en este momento, ministra, Padre. Ministra, Padre eterno, a mi tía Margarita. En esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de la palabra. Por el poder de la palabra. Oh Espíritu Santo, ministra. Venga quitando toda enfermedad, toda dolencia, Padre. Toda aflicción. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, ministra, Señor, ponga tu mano santa, ponga tu mano poderosa ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, ministra, Espíritu Santo, rompa las cadenas, venga fortaleciendo en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre eterno, allí donde están, Señor, Dios mío, a la familia Enrique Jiménez, a mis hermanos Enrique Jiménez, Padre, Dios mío, a mi hermana América, Padre eterno, en esta hora, a mi hermana América, Padre, en esta hora, que en el nombre de Jesús,
ahí a su suegra, ahí a su matrimonio, a su esposa, a su esposo, Padre. Ahora en el nombre de Jesús, a esa familia, Padre, obra poderosamente. Yo te pido una palabra para su vida, una palabra de fortaleza, una palabra de liberación, una palabra, Señor, y es eterno, de sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo rompe las cadenas, la sangre de Cristo rompe las cadenas, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Oh, el Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo está aquí ministrando. Señor, ministra a tu pueblo, Señor, ministra a los enfermos. Oh, aleluya, ministra a los enfermos. Ahora todo problema del corazón, todo problema del corazón, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, pueda recibir sanidad en esta hora. Oh, Dios eterno, en el nombre de Jesús, Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, aunque el médico haya dicho, tu corazón no durará para siempre, tu corazón tarde o temprano recibirá un paro cardíaco. Esa es la palabra del hombre, esa es la palabra del hombre, pero la palabra del Altísimo es otra. La palabra del Altísimo es eterna, aleluya, y su palabra no regresa vacía. Padre, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, ese hermano, ese amigo, Padre, que está enfermo, que el médico le haya dicho, le ha diagnosticado problemas en su corazón, ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, pueda recibir sanidad, puede recibir sanidad, puede recibir la operación ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Aleluya, aleluya, grande eres, Señor, grande eres, mi Cristo amado. Todos problemas en los pulmones, todo problema respiratorio, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, hago un milagro, hago un milagro, Padre. Todo problema respiratorio, todo problema en los pulmones, ahora que el nombre de Jesús pueda recibir sanidad, sanidad de lo alto, por la palabra de Cristo, por la palabra del Altísimo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, rompa las cadenas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, mira sus riñones. Mira esos riñones, Padre. Mira esos riñones, aleluya. El médico ha dicho, ahora ha diagnosticado insuficiencia renal. Pero esa es la palabra del hombre. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, tiene poder para restaurar esos riñones ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, porque nada es imposible para Él. Nada hay 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 imposible para Él. Lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, santo es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre. Padre, mira esos problemas en el estómago. Señora, en el estómago, Padre, esos problemas en el intestino. Padre, quita toda bacteria. Quita toda bacteria ahora. Dios mío, esa bacteria pueda desaparecer, pueda consumirse ahora por el poder y el fuego del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay personas esclavizadas por un vicio, pero ahora en el nombre de Jesús de Nazaret pueda ser libre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, alabanza a Cristo Jesús. Oh, aleluya, Padre. Dios mío, venga, Señor, ministrando, Señor eterno, ese cerebro, Padre, quita todo dolores de cabeza, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Esos síntomas de cáncer desaparecen, esos síntomas de cáncer desaparecen, ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Aleluya, ministra. El Señor está ministrando ahí donde está usted en este momento. Ahí mi hermano, mi hermana, mi amigo que me escucha en esta hora.
Ahora por fe reciba la bendición, recibe la liberación, recibe el milagro por la fe en Cristo Jesús. Ríndase a Él, ríndase a Él. Crea sus promesas, obedézcale a Él, aleluya. Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel y verdadero. Aleluya, grande es el Señor. Oh, bendito sea el nombre de Cristo. Él está aquí con nosotros. Él está aquí con nosotros. Todo problema en los huesos, todo problema en los huesos, osteoporosis, en el nombre de Jesús de Nazaret, puede desaparecer ahora en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. El Señor inyecta ese calcio en esos huesos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo problema en las articulaciones, todo dolor, inflamación en las rodillas, en los gonces, en las articulaciones, ahora por el fuego de Dios, por el fuego del Espíritu Santo, hay poder, hay autoridad en el Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, mi alma te alaba, Señor, mi alma te alaba, Padre. Aleluya, mira esos problemas en la vista, esos problemas en la vista, ahora en el nombre de Jesús. Padre, ese problema en la garganta, Dios maravilloso, problema en los oídos, Padre, ahora, problema en la espalda, en la columna, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, esos problemas en la columna, esos dolores en la columna, ahora en el nombre de Jesús, obra poderosamente. Maravilloso Cristo, maravilloso Señor, lento para la ira, grande misericordia, el que no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones, el que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque Él es fiel y verdadero. Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva a Dios, que Él es amplio en perdonarle. Ahora, Señor, ministra, Padre, aquel que está esclavizado del pecado, aquel que está esclavizado en el pecado, ahora en el nombre de Jesús, aquel que está esclavizado en el pecado, en los vicios, Dios mío, en la drogadicción, en el alcoholismo, Padre, en la inmoralidad, ahora puede ser libre, libre por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. El Señor rompe las cadenas, el Señor rompe las cadenas, el Señor rompe el cáncer, el Señor rompe el cáncer, rompe la diabetes, ahora rompe todo problema, ahora en la artritis, todo problema de artritis, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, grande es el nombre de Cristo. Grande es el nombre de Cristo. Señor, te pido por los amigos. Te pido por los amigos, Padre, ahora en el nombre de Jesús. Dios mío, tenga misericordia de los amigos. Dios mío, de aquel varón, aquella hembra que se ha alejado de Cristo, que un día estuvo gozando del don celestial, pero ahora se ha alejado de Cristo. Ahora se descuidó en el camino del Señor, se descuidó con la comunión con el Señor, pero ahora su corazón le está reprendiendo. Ahora, en el nombre de Jesús, vuelva a Cristo, reconcíliese con el Señor. Aleluya, Él hará milagros ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Padre, yo te pido por los amigos, aquellos que están esclavizados en el pecado, rompa esas cadenas, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Obra poderosamente, Padre, mira en esos hospitales, Padre. Mira en esos hospitales, Padre. Mira, Señor, en esos hospitales, Padre eterno. Mira, Señor, Dios maravilloso. El hombre le ha puesto nombre. El hombre le ha puesto el nombre de coronavirus, de COVID-19. Pero el Señor no mira el nombre. El Señor mira la fe. El Señor mira la fe del enfermo. Ahora en el nombre de Jesús. Aleluya. Como aquel paralítico iba postrado en la camilla y era llevado entre cuatro, dice la palabra. Vieron la multitud en la casa. Dice que descubrieron el techo, abrieron un agujero en el techo, bajaron al enfermo y Jesús lo sanó. Jesús le perdonó sus pecados, porque para Él no hay nada imposible.
Para Él no hay nada imposible. Tal vez usted ha gastado su dinero, ha gastado todos sus ahorros por esa enfermedad. Pero ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, como dijo Pedro y Juan, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Oh, grande es el nombre del Señor. Poderoso es el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Grande es el nombre de Cristo Jesús. Yo te pido, Señor. Yo te pido, Señor, por mi familia. Dios mío, por mis tíos, Padre, que no te conocen. Yo te pido misericordia por mi tío Arnulfo, por mi tío Saúl, Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido que toques sus corazones, que ministres sus mentes, sus vidas, que pueden gozar de la libertad tuya, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amado hermano, usted que está pasando por ese problema, tal vez su problema no es una enfermedad. Tal vez su problema son sus emociones, su corazón. No siente paz en su corazón. Y eso le ha quitado quizás hasta el sueño. Pero en el nombre de Jesús usted puede ser libre de toda influencia del mal, todo espíritu maligno. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, puede ser libre en el nombre de Jesús. Tal vez usted está pasando por un problema de escasez económica. Tal vez le quitaron el empleo, le fue mal en el negocio. Aleluya, es Dios hablándole. Es Dios hablándole que pueda recapacitar y para que su fe ponga en acción y vea hacia arriba que hay un Dios todopoderoso que no se mueve por lo que se ve, sino por la fe en su palabra, por la fe en sus promesas. Aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, obra poderosamente, obra poderosamente, obra poderosamente. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Señor, en esta hora por la bendición que tú nos has dado, por la bendición que tú, Señor, nos has dado en esta hora, Padre. Aleluya, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, mi Cristo amado. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.